El mejor amigo de mi esposo apostó con él que lloraría en cuanto me entregaran los papeles del divorcio durante la cena de Navidad. Las mujeres son tan predecibles, rió. Firmé de inmediato y, acto seguido, les tendí un regalo envuelto. Sus rostros se desfiguraron al abrirlo. Antes de comenzar esta historia, les pido que se suscriban y dejen un me gusta. Es muy importante para mí y me permitirá seguir creando más relatos como este. Y ahora, que lo disfruten. Me llamo Svetlana, tengo 35 años, y hasta hace poco estaba convencida de que si uno se esforzaba lo suficiente, todo terminaría por arreglarse. Aunque doliera, aunque fuera humillante, lo esencial, creía, era conservar la familia. Pero ahora sé que guardar silencio no te hace fuerte, simplemente te convierte en alguien cómodamente débil para los demás. Todo comenzó pocos días antes de Año Nuevo. Estaba en el pasillo, con una bandeja en las manos, copas, servilletas, una botella de vino. Cuando escuché unas voces conocidas en la sala. Eran mi esposo Igor y su mejor amigo Ilya. No entendí de inmediato de qué hablaban. ¿Y bien? ¿Crees que va a llorar?, preguntó Ilya. Claro que sí, respondió Igor con sorna. Todas lo hacen, sobre todo en fiestas. ¿Vas en serio? ¿Piensas dárselo justo en la mesa? Por supuesto, justo entre la ensaladilla y los brindis. Un regalito, digamos, soltó una risa seca. ¡Qué duro! Va, las mujeres son así. Primero lloran, luego se acostumbran. Y si no, mejor, nadie me va a atar. Me quedé paralizada. Sentí que mis pies se fundían con el suelo, me faltaba el aire, las manos me temblaban con la bandeja, pero no me moví. Ni un respiro. Él planeaba entregarme los papeles del divorcio durante la cena de fin de año, frente a toda la familia. Y bromeaban, hacían apuestas sobre si me quebraría, si caería. Pero no se trataba de esa cena, ni siquiera de esos documentos. Todo había comenzado mucho antes. A Igor le encantaba hacer bromas, especialmente en público. ¿Sabes? Mañana mismo podría dejarte sin más, decía sonriendo, con la mano en mi hombro, mientras nuestros amigos reían alrededor. Yo también reía, pero por dentro sentía como algo invisible, pero muy real, se contraía dentro de mí. Nadie notaba cuán a menudo repetía esas frases. Nadie sabía que dejé de ponerme mi vestido rojo porque una vez me dijo: ¿y eso? ¿Vas a exhibirte o qué? Desde entonces, empecé a anticipar su tono, su estado de ánimo, su mirada. Antes de hablar con otras personas, repasaba mentalmente si iba a decir algo que luego él pudiera ridiculizar. Nunca alzaba la voz. Jamás golpeaba una puerta. Era más sutil, más peligroso. No me hagas quedar en ridículo, ¿sí? Tienes suerte de que esté contigo. Piénsalo bien, ¿quién más te aguantaría? Lo decía con una sonrisa, como si fuese una broma, un consejo cariñoso. Y yo respondía con otra sonrisa. Porque así era más fácil, más seguro. A mi amiga le decía que solo tenía un humor algo áspero. Pero Vania, mi amiga de toda la vida, una vez presenció una de sus bromas en la casa de campo y me dijo: él ni siquiera debería pensar esas cosas. Mírate, pareces una sombra, como si te estuvieras desvaneciendo. Y tenía razón. Dejé de publicar en redes, dejé el club de lectura, dejé de devolverle las llamadas a mi hermana. Mi mundo se redujo a Igor, su mirada, su ritmo. Sus exigencias. No decía, haz esto. Simplemente creaba las condiciones para que yo entendiera lo que se esperaba de mí. Cuando mi madre venía de visita, él decía en voz alta: otra vez no limpiaste la cocina, aparentemente para sí mismo, pero lo suficientemente fuerte como para que ella lo oyera. Si se me olvidaba recoger la ropa de la tintorería, murmuraba con un suspiro: claro, olvidar es lo único que sabes hacer. Nunca lo decía directamente, nunca gritaba, pero yo lo oía, lo entendía, y sentía cómo me iba encogiendo, poco a poco. Pensaba, esto es el matrimonio, no es una película, no bebe, no me engaña. Simplemente tiene sus cosas, es estabilidad, es seguridad. Hasta que un día, en una fiesta de trabajo, me susurró con rabia: eres igual a todas, siempre descontenta, siempre estás buscando un motivo para discutir,
Y eso después de solo 2 copas de champaña. No pregunté qué pasaba, ya ni siquiera lo hacía. Me limité a sonreír de manera mecánica. Al llegar a casa, fue directo al bar. Lo seguí, le serví un whisky y se lo entregué con esa sonrisa perfectamente ensayada que él esperaba de mí. Escucha, le dije, ¿y si firmamos algo? Siempre estás bromeando con que te irías mañana mismo. Pues hagámoslo oficial, por si acaso. Soltó una carcajada, ruidosa y autosuficiente. Luego, arrancó una servilleta, escribió unas líneas, la firmó y me la tendió con un gesto burlón. Aquí tienes. Puedes llevarla incluso al notario. A la mañana siguiente no recordaba nada. Pero yo sí. Ese mismo día llevé la servilleta a una notaría. Aña lo gestionó todo en silencio. Me pasó una pluma y me miró con firmeza. Guardé el documento en un sobre, lo etiqueté como Impuestos 2020 y lo escondí en el fondo de un cajón. Luego lo escaneé y lo envié al correo secreto que Aña había creado para mí años atrás, por si acaso. En aquel entonces no entendía por qué. Ahora, sí, esa noche todo siguió como siempre. Yo preparé la cena, él me hablaba de sus colegas, yo reía, recogía amigas de la mesa, él pasaba el dedo por su teléfono. Ni siquiera notó que ya no tenía miedo ni estaba enfadada. Solo había comenzado a contar. Empecé por lo básico, compré un cuaderno escolar sencillo, sin dibujos ni frases inspiradoras, de tapa blanda. Lo escondí bajo el colchón, cerca del borde, donde sabía que Igor no lo encontraría. Ahí escribía todo, no emociones, hechos. ¿Qué decía? ¿A qué hora volvía? ¿A qué olía? ¿Qué gastos había? ¿Qué había desaparecido de la cuenta? Aún no planeaba nada, al menos no en serio. Solo recopilaba, registraba. Era como si estuviera cosiendo un paracaídas en silencio, sin hacer ruido. Después vino la fiesta de fin de año en su trabajo. Mucha gente, copas de champaña, risas ruidosas. Igor alzó su copa y, en voz alta, dijo para toda la mesa. Mi esposa tiene un pasatiempo, gastar dinero. Ropa, tiendas. Deberíamos dejarle el presupuesto. Todos rieron. Yo me levanté con calma, pedí disculpas y fui al baño. Me miré en el espejo y entendí, él cree que soy blanda, que soy débil. Y no se equivoca del todo. Lo fui, pero ya no. Ahora estoy aprendiendo. Meses después, encontré por casualidad un recibo mientras lavaba sus jeans. Un hotel, 2 copas de vino, fresas en la habitación. 14 de febrero. Él decía estar en un viaje de negocios. No dije nada. Escaneé el recibo, lo guardé en una carpeta aparte y anoté la fecha en el cuaderno. Se volvió un ritual. No era venganza, era protección. Él no sospechaba nada. Seguía con sus comentarios hirientes. Si algún día nos separamos, igual volverás arrastrándote. No sabes ni configurar el Wi-Fi sin mí. Yo le servía el vino y respondía. Tal vez tengas razón, pero ya no creía en eso. Y poco a poco, dejé de reaccionar por completo. En casa se instaló un silencio denso, incómodo. ¿Sabes ese tipo de silencio que se estira como una goma y no sabes en qué momento se romperá? Cada sonrisa mía era una máscara. Cada frase, cuidadosamente pensada. Caminaba sobre vidrio, con cuidado, sin hacer ruido. Una noche soñé que él estaba de pie sobre mí y susurraba. No vas a lograr nada. No eres nadie. Me desperté empapada en sudor. Y entonces lo entendí, se equivocaba. Yo ya tenía algo. Papeles, fechas, pruebas. Y tiempo. Desde ese día dejé de hacer el papel de esposa. Me convertí en una sombra, cortés, silenciosa, atenta. ¿Recuerdas aquella servilleta que él firmó en broma? Ya no era una casualidad. Se había convertido en mi base, mi pasaporte, mi ancla. Fui a ver a Aña con la misma carpeta entre las manos. La oficina estaba fría, la luz era dura, olía a papel y café. Ella se puso las gafas, desplegó los documentos y los leyó en silencio. Luego me miró. Él firmó esto voluntariamente. Asentí, sin decir palabra. Aña se recostó en la silla y murmuró. Es hermoso. Fue él quien te dio el cuchillo, dijo ella. Ahora solo eliges cuándo usarlo. Yo permanecía sentada, con las manos sobre las rodillas, los dedos entrelazados con fuerza.
No busco venganza, Anya. Solo quiero vivir en paz, respondí con voz serena. Entonces, asegurémonos de que sea así, dijo ella. Por si acaso él decide adelantarse. Revisamos todo una vez más, añadimos cláusulas, endurecimos las formulaciones, detallamos la repartición financiera, dejamos constancia de que él firmó voluntariamente, sin coacción alguna. Firma, fecha, todo de su puño y letra. Anya me entregó una memoria USB y una copia impresa. Me miró con esa expresión cómplice de cuando, en la escuela, planeábamos algo juntas. Yo también guardaré una copia, dijo. Por si acaso, aquella noche volví a casa. Él estaba sentado frente al televisor, cerveza en mano, los calcetines tirados en el suelo, riendo a carcajadas con el programa. Me quedé de pie en el umbral de la puerta, observándolo. Pensé, este es el hombre que está planeando cómo destruirte, y tú le sirves la cena. La cena casi está lista, anuncié. Él asintió sin despegar la vista de la pantalla. Así comenzó mi última actuación. Me convertí en la esposa de la que él tanto presumía, silenciosa, dócil, complaciente. Él comenzó a relajarse, convencido de que yo había vuelto a ser la de antes, que había olvidado todo, que tenía el control de nuevo. Yo, en cambio, contaba los días. Después de aquella noche, me volví más atenta. Él creyó que había recuperado a la esposa sumisa. Pero yo simplemente dejé de resistirme por fuera, por dentro, trabajaba con precisión quirúrgica, en silencio, con frialdad y método. Él se volvió descuidado, llegadas tardías sin explicaciones, el teléfono con la pantalla hacia arriba, notificaciones apareciendo frente a mí, contactos sin nombre, mensajes breves, demasiado evidentes. En uno de ellos se leía, como siempre, hoy en el mismo hotel. Salió a entrenar 10 minutos después. Yo encendí el portátil, conecté su móvil a la nube y copié todo lo necesario. Capturas de pantalla, geolocalización, chats. Lo envié por correo a Anya. Luego fui a la cocina e hice lasaña, su favorita. Él volvió contento, se sentó a la mesa, comió, elogió el sabor. Yo sonreía, le servía más vino, tranquila. Porque yo ya sabía que todo acabaría pronto. Pero no para mí, para él. Después vinieron los fines de semana en la casa de campo de su amigo, barbacoa, gente, música, cerveza. Yo estaba junto a la mesa de frutas, cortando fresas en silencio. Cerca, Ilya, el mismo amigo de siempre, charlaba con Igor junto al asador. ¿Estás seguro de que no va a estallar?, preguntó Ilya. ¿Ella? ¿Por qué lo haría? Está completamente atada a mí, respondió Igor. Le di todo, casa, estatus. Sin mí no es nadie. Lo oí sin inmutarme. Solo coloqué los trozos de fresa en una espiral perfecta. Él se acercó poco después, me abrazó por la cintura y me besó en la mejilla. Estás especialmente guapa hoy, susurró. Gracias, cariño, sonreí. Al día siguiente empecé a grabar sus llamadas. Solo las importantes, aquellas en las que se le escapaban cosas, entonaciones, insinuaciones, amenazas veladas. Guardaba cada archivo en una carpeta fechada. Todo metódico, casi como una investigadora más que como su esposa. Pero no buscaba venganza, buscaba respaldo. Compré una agenda. A simple vista, parecía un planificador común, con listas de compras y menús, pero para mí era un mapa en clave. Si llegaba tarde, una estrella. Si había gastos sospechosos, un punto. Si mentía, una marca. Mis sentimientos ya no los escribía. Solo los hechos. Un mes después, me había vuelto su espejo. Él solo veía en mí lo que quería ver. Una esposa tranquila, silenciosa, resignada. Una mujer que ya no existía. Yo solo esperaba. Y él, cada vez más descarado, retiraba dinero sin explicación, se iba a viajes de trabajo de los que volvía oliendo a perfume. Una vez, al revisar un recibo que hallé en su bolsillo. Ley, habitación oscura, suite de lujo, champán, labial tono Red Cats. No me dolió. Le tomé una foto y la guardé. 2 semanas antes de Año Nuevo, se quedó dormido con el móvil desbloqueado entre las manos. Vi un mensaje de un número desconocido. Ella no sospecha nada. Entrego los papeles justo en la cena.
Vente, habrá espectáculo. El texto iba acompañado de un GIF animado. Una mujer lloraba, envuelta en un pañuelo, mientras junto al mensaje aparecía un emoji riéndose. Leí, hice una captura de pantalla, la envié, borré el mensaje, cerré su teléfono, me levanté de la cama y fui a la cocina a beber agua. Todo en calma, sin temblores. Aquella noche me acosté a su lado. Dormía profundamente, roncando suavemente, mientras yo miraba el techo y pensaba en las velas, en las ensaladas, en los platos. Él estaba preparando una celebración que en realidad tenía como propósito aniquilarme, y yo simplemente esperaba el momento. Él no sabía que no era el director de esta obra. Era yo quien había escrito el guión. Olvidó algo elemental: cuando le das a alguien un cuchillo, no te sorprendas si un día decide usarlo. La casa estaba impecable, reluciente. El mantel bien extendido, la vajilla ordenada por colores, las velas encendidas, el árbol iluminado, el pato relleno dorado, mandarinas en un cuenco. Todo parecía sacado de una postal. Igor paseaba por la casa con aire triunfal, luciendo ese suéter burdeos con renos que yo misma le regalé el año anterior. Cortaba la carne con el gesto satisfecho de quien cree haber ganado. La familia reunida alrededor de la mesa, copas en alto, todos de buen humor. Nadie sabía que esa noche no era una celebración de Año Nuevo, sino un final. Igor me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. Tenía esa sonrisa arrogante de quien se cree a punto de recibir una ovación. Se puso de pie y golpeó su copa con el cuchillo. Antes de que sirvan el postre, dijo, quiero entregarle un regalo a mi adorada esposa. ¡Qué detalle tan lindo!, exclamó mi hermana con una sonrisa. Yo asentí y di un paso atrás. Igor sacó de su bolsillo interior un sobre blanco. Sin lazo, sin tarjeta. Solo un papel. Feliz Año Nuevo, querida, dijo con una sonrisa de autosuficiencia, dejando el sobre frente a mí. Lo miré, luego al sobre. El silencio se apoderó de la mesa. Lo abrí con calma, saqué el papel y lo leí por encima, una solicitud de divorcio ya firmada, ya presentada. Incluso había marcado con resaltador los puntos clave, como si se tratara de una tarea escolar. Alcé la vista. Él esperaba. Lágrimas, un escándalo, una escena. Pero yo le sonreí, con serenidad, incluso con algo parecido al agradecimiento. Gracias, dije en voz baja y suave. Un tic nervioso le sacudió el párpado. A mi lado, Ilya se removió incómodo en su silla. Saqué una pluma de mi clutch, firmé en una sola línea, añadí la fecha y le devolví los papeles con total tranquilidad. Listo, dije. ¿Eso es todo?, preguntó él, desconcertado. Eso es todo, respondí. Aunque, hay algo más. Me incliné bajo la mesa y saqué una caja dorada con un lazo. La puse frente a él. Esto es para ti. Comenzó a desenvolverla. La sonrisa se le congeló al ver lo que había dentro, una carpeta de cuero. La abrió. Reconoció el documento, su propia firma. Empezó a leer. Sus ojos recorrían las líneas, sus hombros se tensaron, la mandíbula se endureció. ¿Qué es esto?, murmuró Ilya. Es el contrato matrimonial, respondí. El mismo que él firmó hace casi un año. Y que, por cierto, yo registré antes que él. Así que este es ahora el documento válido. Yo presenté primero, dijo Igor, como si eso cambiara algo. Exacto. Así que todo se hará bajo tus condiciones, solo que no entendiste lo que firmaste. No es una trampa, Igor. Es tu arrogancia. Y tu firma. Ya no estaba enojado. Estaba perdido. En su mirada se lee él, no puede ser, pero era. ¿Esto es todo?, preguntó con un hilo de voz. No. Me incliné de nuevo hacia el clutch. Hay algo más. Saqué un pequeño sobre blanco, ligero, sin ruido. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, una ecografía en blanco y negro. Me miró. Son 8 semanas, dije con calma. Felicidades. Sus ojos se agrandaron. Por un instante pareció ilusionado, pero enseguida comprendió. Embarazo, contrato, bienes, custodia, y todo en su cabeza colapsó. ¿Tú planeaste todo esto?, gimió. Lo miré fijamente a los ojos. No, Igor, no planeé nada. Me preparé. Se dejó caer sobre la mesa.
la carpeta delante, la ecografía en las rodillas. Y yo tranquila, sin rencor, solo cansada. Mi hermana me tomó la mano por debajo de la mesa. Nadie dijo una sola palabra. Igor parecía un estudiante que acababa de reprobar un examen. Tomé la ensaladera y comencé a levantar la mesa. ¿Charlotte o pastel de zanahoria?, pregunté. Charlotte, musitó la madre de Igor, con voz ronca. Sin levantar la vista, le tendí la mano con una sonrisa leve. Luego miré a Igor y dije con serenidad: mañana cambiaré las cerraduras. Él se quedó sentado, con la boca entreabierta. Yo, sin más, volví a sentarme a la mesa, tomé el tenedor, me serví un trozo de pastel y comí despacio. De verdad, con placer, porque aquello no era un final, era un comienzo. Se fue en mitad de la noche, sin dar un portazo, sin dejar una nota, sin despedirse. Simplemente desapareció. Me desperté temprano. La casa estaba en silencio. Un silencio real, no de esos que congelan por la ansiedad, sino uno nuevo, puro. En la cocina no había nadie, el café se había enfriado, las llaves ya no colgaban en su sitio. No me sentí perdida ni asustada. Puse el hervidor al fuego, saqué el pan, cociné una papilla. Y, por primera vez en mucho tiempo, comí sin mirar el reloj, sin estar alerta a cada ruido. A las 9 en punto llamé a un cerrajero. ¿Cambio urgente u ordinario?, preguntó. Hice una pausa. Ordinario, pero rápido, respondí. Ese mismo día llegó el técnico, un hombre de unos 50 años, con rostro amable y una chaqueta gruesa. No preguntó nada. Le entregué el manojo de llaves antiguas y le dije: haga que ya no encajen. Él asintió y comenzó su trabajo. Cuando se marchó, me quedé con el nuevo juego de llaves en la palma. Un pequeño conjunto metálico, lo primero que realmente me pertenecía. No el departamento, no los objetos. Mis sentimientos. Todo era distinto ya. Esa misma noche subí a lo que fue nuestra habitación. Todavía olía a su colonia, penetrante, fría. Abrí las ventanas. Entró el olor del hielo, de la frescura, de la vida. Retiré las sábanas, las guardé en una bolsa y escribí inservible. En el estante encontré una caja con velas de sándalo que antes adoraba, hasta que él dijo que le daban dolor de cabeza. Ahora las encendí, las puse sobre la cómoda, me senté al borde de la cama y simplemente miré cómo bailaban las llamas. Para mí, solo para mí. Al día siguiente empezó a llegar el correo, sobres con letras rojas: urgente, vencido, requiere pago. Los apilé junto a la entrada. No abrí ninguno, no reenvié ninguno, ya no eran asunto mío. Por la tarde llamó Anya. Su voz era alegre pero contenida, y lo supe de inmediato, estaba conteniendo el júbilo. No te lo vas a creer. Ya lo creo, sonreí. Su abogado volvió a llamar, dijo. Recién hoy comprendió lo que firmó. Dice que no estaba en sus cabales, que no entendía el contenido del documento. ¿Y tú? Le leí cada cláusula, una por una, con fechas. Luego se lo envié todo por correo. ¿Sabes qué respondió? Que todo era solo una broma. Vaya, suspiré. Parece que su sentido del humor vale más que su patrimonio. Anya rió. Le ha salido caro, un 70% de todo. Y, considerando tu estado, también tendrá que pagar pensión. No solo tendrá que pagar, añadió. Ya la debe. Yo estaba envuelta en una manta. Mirando por la ventana, no sentía euforia, no había rastro de venganza. Solo silencio y ligereza, como si, al fin, hubiera podido exhalar. Anya se quedó en silencio. Luego dijo, callada, pero estoy orgullosa de ti, luz mía. Gracias, susurré. Gracias por quedarte, incluso cuando yo ya no creía en mí. Siempre fuiste fuerte, solo faltaba que tú misma lo creyeras. Después de esa llamada, me acosté en mi lado de la cama. Por primera vez sin tensión. Incluso dormí extendida, sin refugiarme en un rincón como solía hacer. Dormí de verdad. A la mañana siguiente, volví a comprar lo que antes amaba: jabón de lavanda, té de menta, una manta con hilos dorados, esa que él llamaba de abuela. Volví a mí misma, no de golpe, pero con firmeza. Todo comenzó a transformarse, no de forma escandalosa, sino suavemente, casi sin notarse.
como la nieve que cae de noche y por la mañana lo cubre todo de blanco. Ya no pensaba en él. Estaba en algún lugar, solo. Con sus abogados, con su rabia, con su autocompasión. Y yo estaba aquí, con el futuro, con una vida nueva. Mi vientre crecía lentamente, pero lo sentía. Por las mañanas, una ligera náusea. Por las noches, cansancio en la espalda. Y, en lo profundo, un pensamiento cálido: no estoy sola. Un día, mientras estaba en la cocina, cortaba duraznos. En la estufa hervía el compote. Y en el viejo tocadiscos sonaba Nina Simone. De pronto, un leve movimiento. Me quedé inmóvil. Bajé el cuchillo. Luego, otra vez, la primera patadita, el primer encuentro. Puse la mano sobre mi vientre, permanecí en silencio y comprendí: había hecho lo correcto. Tomé el diario, aquel de tapas gruesas de cuero que compré después de aquella cena. Abrí la primera página y escribí: este niño jamás escuchará gritos tras una puerta, jamás vivirá con miedo. Sabrá que el amor no es control, es calor. Subrayé 2 veces esa última frase. Elena, mi prima, se mudó conmigo en el segundo trimestre. 2 maletas, su portátil y una canasta de muffins caseros. No pienso dejarte sola ni un minuto, me dijo. Y menos si vas a seguir comiendo pepinillos con chocolate. Alguien tiene que ponerte freno. Se instaló en la habitación de invitados, trabajaba desde la cocina con su ordenador, siempre en calcetines gruesos, arrastrando las pantuflas por el parqué. Comíamos trigo sarraceno, nos reíamos con una serie antigua, discutíamos sobre el color de las cortinas. Nunca preguntaba por Igor, a menos que yo misma sacara el tema. Pero rara vez lo hacía. Anya venía con frecuencia: sopas, pasteles, listas de nombres para niña. En uno de los libros de nombres pegó una nota que decía: ni se te ocurra llamarla Tiffany. En la escuela tuve una así. Me cortó el pelo con tijeras durante manualidades. Reíamos mucho, a carcajadas, como si estuviéramos volviendo a ser nosotras. Y yo dejé de temerle al silencio. Antes, el silencio en casa era como una compresa fría, ahora era como una manta. El cuarto de la bebé se fue armando de a poco. Pinté las paredes de un amarillo suave. Compré una cuna de segunda mano, la lavé, la lijé, la pinté, y la coloqué en una esquina junto a una lámpara en forma de osito. Colgué una guirnalda. Cada rincón fue hecho con amor, sin apuro. La mecedora la armamos juntas con Elena. Estuvo 3 horas peleando con los tornillos hasta que lanzó el manual al suelo y dijo: listo, soy la villana. Este es mi camino. Terminamos tiradas en el suelo, riéndonos hasta las lágrimas. Un día saqué una caja del fondo del armario. Estaba forrada en satén azul. Dentro había fotos de la boda, cartas, momentos, en la playa, con el velo, él sonriendo. No lloré. Fui guardando cada cosa en sobres y escribí sobre ellos: soltar. Los llevé al centro de donaciones sin explicación. Volví a casa con una sensación de alivio. De camino, pasé por una librería y compré un nuevo diario, grueso, vacío, con la frase en la tapa: planes que son solo míos. Cada noche escribía en él. A veces una palabra, a veces una página entera. Todo auténtico, todo mío. Para Navidad, la casa ya era otra. No por los muebles, sino por el aire. No olía a ira ni flotaba el miedo. Olía a canela, a naranja, a silencio. En la mesa estaban los míos: Elena, Anya con su novio, mi hermana con su hijo, papá, y yo, sentada junto a mi hija. En su silla alta, con sus mejillas regordetas y sus ojos, tal vez como los suyos, pero todo lo demás, todo era mío. Presente, real, fuerte. Ella balbuceaba algo incomprensible, lanzaba puré al suelo y reía como una maga. Y yo la miraba, no a la puerta, no a un rincón, no a una pantalla, a la vida. Después de la cena, me acomodé en el sillón junto a la chimenea. Ella dormía sobre mi pecho. La casa estaba en silencio, todos se habían ido. Yo seguía ahí, acariciándole la espalda, bebiendo cacao. Y de pronto lo recordé. Él solía decirme: sin mí no eres nadie. Pues no, susurré. La niña se movió, bostezó, la besé en la frente. Estoy bien sin él, todo, lo he hecho sin él. La primavera llegó sin anunciarse,
Primero como gotas en el alféizar, luego con el olor a humedad en la escalera, más tarde con los brotes en los árboles. Ya no esperaba llamadas, no revisaba el correo, no guardaba una copia de sus llaves. Igor se fue de mi vida no como tormenta, sino como corriente de aire, sopló, cerró la puerta y se extinguió. No lo busqué. A veces Anya comentaba que había cambiado. Más callado, más sombrío, ya no brillaba. En el trabajo decían que llegaba tarde, que no cumplía plazos, que apenas hablaba. Todo lo que antes descargaba sobre mí, ahora lo cargaba él solo. Una vez, nos cruzamos por casualidad frente a un banco. Caminaba con el cochecito, él, con papeles y el teléfono en la oreja. Me vio, se detuvo. Dio un paso, como si quisiera acercarse, pero se quedó quieto. Yo tampoco me moví, solo asentí con la cabeza, sin odio, sin ternura. Solo como quien saluda a alguien de otro mundo. No dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Y yo empecé a vivir de verdad. Volví a tomar el té junto a la ventana, a observar cómo el viento juega con la cortina, a escribir listas de compras a mano, a escuchar música antigua sin pasar de canción. No esperaba a otro hombre, ni ansiaba un final feliz. Simplemente vivía, y eso bastaba. Planeé una reforma, me compré unos pendientes por primera vez en años. Aquellos que antes me parecían demasiado llamativos, ahora me resultaban perfectos. Mi hija crecía, sonreía dormida, extendía los brazos hacia la luz, se encogía ante el sol y reía. Y yo me sorprendía pensando que ella nunca tendría que temer lo que yo alguna vez temí. Una tarde, mientras cocinaba unas tortitas de queso, con una maceta de albahaca en la repisa y la radio de fondo, tuve un pensamiento simple, suave. Ya no tengo miedo. A veces me escribían amigas que desaparecieron cuando todo comenzó. Mensajes tímidos, no sabía cómo reaccionar entonces. Fuiste valiente. Qué pena que haya sido así. No me molestaban. Cada una tiene su camino. Yo recorrí el mío, y no me arrepiento de nada. Un ramo de peonías llegó sin nota. En la tarjeta solo decía, es hora de vivir. Probablemente era de Clara, la antigua asistente de Igor. Bueno, ella también lo entendió. Cuando llegó el verano, volví a andar descalza por la casa, como en mi juventud. Ponía agua para compota, recogía mi cabello en un moño, encendía el ventilador y observaba las cortinas moverse con la brisa. El mundo no se volvió más brillante ni mágico. Solo más verdadero, un mundo en el que, por fin, me sentía en casa. Una noche saqué un cuaderno viejo. Ahí estaban los signos, los tachones, las cicatrices. No lo quemé, no lo tiré, solo escribí al final, ya no cuento, ahora, vivo, y lo cerré para siempre. Un año pasó casi sin darme cuenta. Casi todo seguía igual en casa, las mismas ventanas, las mismas paredes, los mismos platos. Pero yo ya era otra. En paz, no porque todo se hubiera olvidado, sino porque todo había sido vivido hasta el final. Mi hija dio sus primeros pasos a mediados de mayo, descalza en la cocina, tambaleándose mientras se sujetaba de la mesa. Luego soltó las manos y caminó hacia mí. No grité, no aplaudí, solo me arrodillé, abrí los brazos y la esperé. Ella vino por su cuenta, decidida. Y entonces lo comprendí. Ese era el símbolo de todo mi camino. Yo también llegué a mí misma. Lenta, silenciosa, sin prisas. Pero sola, por mí, volví a escribir en mi diario de cuero. Pero ya no sobre el dolor o la defensa. Ahora escribía planes sencillos, comprar cortinas nuevas, elegir una alfombra para el baño, mostrarle el mar a mi hija. Lo cotidiano se volvió un lujo. Y lo valoraba, porque ya no estaba sobreviviendo. Estaba eligiendo. Igor no volvió a aparecer. Pagaba la pensión a través del abogado. Sin llamadas, sin cartas. Sin tenemos que hablar. No lo esperaba. No albergaba esperanza. Ni siquiera pensaba en él. Se había ido no solo de la casa, sino de mi vida y de mi mente. A veces voy a hablar de Tania, de que a él no le iba bien, que lo trasladaron a otro departamento, que Ilya ya no le llama, que su nuevo romance se rompió a los 2 meses. Me daba igual, no por indiferencia, sino por una profunda sensación de cierre. Ese era su camino, yo ya iba por el mío.
A veces, mis amigas, al enterarse de todo, me escribían. Yo no habría podido. Tienes nervios de acero. Eres una heroína. Pero yo no me sentía una heroína. Solo estaba cansada de tener miedo. Y elegí vivir. Una noche cálida de junio salimos al balcón. Mi hija, sentada en mis piernas, sostenía una corteza de pan. Miraba las palomas y reía sin motivo. La abracé, aspiré el aroma de su cabello y susurré. Él dijo que sin él yo no era nadie. Y fue justo al revés. Ella no entendió, solo apoyó su frente en mi mejilla. Y yo sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque había salido de su juego, de su mundo, de su miedo. Ahora, todo es mío. Tal vez sin ruido, sin brillo. Pero auténtico. Yo soy auténtica. Mi vida, auténtica. Mi felicidad, auténtica. Y el silencio, ese mismo que antes temía. Ahora lo amo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Y lo más importante, ¿hay alguien en tu vida a quien ya no deseas seguir tolerando cerca? Compártelo, y te contaremos otra historia como esta. Porque aquí no hay cuentos de hadas. Aquí hay vida.